Bueno, pues después de haber leído este famoso pasaje del hijo pródigo, me gustaría comentar con vosotros algunas enseñanzas que yo traigo de esta lectura. Y lo voy a hacer hoy de una forma diferente, ¿no? Hoy vamos a comentar este pasaje, pero dándole un enfoque totalmente diferente. Porque hoy vamos a usar esta historia, este pasaje, para hablar de la crisis. Algo que está muy de moda, la crisis. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver la crisis con la historia? Obviamente mucho, mucho. ¿Acaso no era crítica la situación en la que este muchacho se encontró? Este muchacho se vio en un campo de algarroba muy mal, necesitado, en extrema necesidad. Dice que pasaba hambre. Por lo tanto, evidentemente estaba en crisis. Por lo tanto, se puede hablar de crisis usando este pasaje. ¿Y cuáles son las características de la crisis? Analicemos primero. ¿Cómo este muchacho estaba allí? ¿Qué le pasaba a este muchacho? ¿Cuáles son las características de la crisis por la que este muchacho atravesó? Evidentemente ya hemos dicho lo primero. Necesidad, extrema necesidad. Este muchacho dice que perecía de hambre. O sea, lo estaba pasando mal. Extrema necesidad. Eso es estar en crisis. Otro detalle significativo en torno a la crisis. Dice que este muchacho, fíjate, este muchacho dice que comía algarrobas y que nadie le daba nada. Fijaos esa frase. Nadie le daba nada. Otra de las características de la crisis es que la crisis condiciona tus relaciones sociales. Cuando estás en crisis, cuando tú lo estás pasando mal, normalmente la gente te abandona. Te quedarán los buenos amigos, eso sí es seguro. Pero normalmente tus relaciones sociales se deterioran. Porque la gente, cuando tú estás bien, y no solamente en el tema económico, ¿no? En cualquier tipo de situación, cuando tú estás bien, la gente viene y está contigo. Pero cuando tú estás mal, te conviertes en una carga para los demás te dan de lado, te huyen. Así de claro, es así. Otra de las características de la crisis la encontramos en un detalle también bastante significativo, ¿no? Dice que este muchacho, cuando no tenía nada, dice que se arrimó a uno de la ciudad para que le diera trabajo, para que le dieran un trabajo, ¿no? Es decir, se arrimó, ¿qué significa? Que dependía del otro, su bienestar dependía del otro. Una de las características de la crisis, de la necesidad, es que hace que, o te lleva a que tu autosuficiencia la pierdes, tu autonomía la pierdes, tu independencia la pierdes. Y tienes que empezar a depender de otro. Tu estado de necesidad te lleva a, digamos, o condiciona tu libertad, tu dignidad, tu propio orgullo, tu propio carácter, todo lo tuyo lo tiene que sujetar a tu necesidad. Y esa necesidad te lleva a hacer cosas que en condiciones, o a aceptar cosas que en condiciones normales tú no aceptarías. ¿Está claro? Hay gente que, por ejemplo, ahora está trabajando, y por ejemplo, una persona tiene un trabajo fijo, cierta estabilidad económica, ciertos derechos reconocidos, pues aún su jefe le dice, ve a trabajar un domingo, y dice, yo no voy. Y no va. Una persona con un contrato precario, en una situación delicada, con 3 hijos, con una hipoteca, con la suegra enferma, evidentemente a ese hombre el jefe le dice, ven el domingo a trabajar, y aunque no quiera, aunque no le guste, aunque vaya contra su propia dignidad, pues tendrá que hacerlo, tendrá que ir. ¿Por qué? Porque su libertad y su dignidad y todo lo suyo está sujeto a su necesidad, condicionado por su necesidad. Y otra cosa también, normalmente, por desgracia, los jefes, los amos, los dueños, los que tienen la sartén por el mango, se aprovechan de esta situación de necesidad para explotar y abusar de los otros. Eso ocurre también. Que usan la crisis, la necesidad de los otros para poder explotarlo, poder abusar de ellos y poder sacarles más partido. Siempre hay quien gana en el tema de la crisis. Repito, hay mucha gente hoy que aprovecha la crisis para rebajar sueldos y para llevar a sus trabajadores y a su gente a unas condiciones más negativas en el trabajo. Pero repito, aprovechan la crisis para poder imponer, digamos, su fuerza con respecto a la gente que depende en el tema del trabajo de él, ¿no? Ya ustedes me entendéis.
Pero por encima de todo esto yo creo que la característica peor de la crisis es el sentimiento, es lo que se siente, es lo que se sufre. Este muchacho llega a reconocerse culpable delante del padre, ¿no? El sentimiento de culpa es una de las cosas más graves, más duras, más fuertes que una persona puede vivir. El sentimiento de culpa. La verdad que es algo muy tremendo. Dicho esto, esta introducción, cabe la gran pregunta. ¿Y este muchacho por qué se dio así? ¿Por qué llegó a la crisis? ¿Por qué? Evidentemente lo primero que nos viene a la mente es decir, este hombre se vio en crisis, se vio así, porque no se administró bien, porque no se organizó bien, porque malgastó su dinero. Está claro. Pero también unido a esto, el hecho de que vino un hambre a la provincia. La historia cuenta que vino un hambre a la provincia, es decir, vino la crisis, vino la mala racha. Porque la mala racha es algo que viene, que es cíclico, que de vez en cuando viene. Y ahora le vino la crisis. Y lo curioso es que cuando este hombre, como se había malgastado todo el dinero, cuando dice que hubo malgastado todo el dinero, entonces viene el hambre a la provincia, viene la crisis. Y cuando viene la crisis, claro, a él le pilla desnudo, indefenso, sin nada. Entonces, claro, se unieron las dos cosas. Él no tenía nada y la crisis que viene, el hambre que viene. ¿Qué significa esto? Que evidentemente hay dos tipos de crisis. La circunstancial, la crisis social, política, económica, y luego la personal, la de cada uno. Cómo cada uno se organiza. Y la idea es la siguiente. Sobre la crisis circunstancial tú no puedes hacer nada. Eso viene ahí, eso está ahí y viene. Ahí tú no puedes hacer nada. Pero en tu crisis individual sí tú puedes hacer algo. Que viene la crisis exterior, tú ahí no puedes hacer nada, no lo puedes evitar. Pero sí puedes hacer que te afecte lo menos posible. Si te organizas, si te administras, si haces las cosas como toca, conseguirás que la crisis te afecte lo menos posible. Que es de lo que se trata. Que la crisis te afecte lo menos posible. O sea, que venga la crisis no depende de ti, pero que te afecte lo menos posible. De cómo te afecte la crisis sí depende de ti. Irá en función de cómo te hayas organizado, de cómo te hayas administrado. Esa es la idea. Todos sabemos que hay gente que ahora mismo lo está pasando mal, porque en su día, en los tiempos de bonanza, pues quizás no supo aprovechar, no supo organizarse, no supo administrar y ahora está pagando todas las consecuencias. Bien, dicho esto, obviamente ahora viene la gran cuestión. ¿Y cómo se sale de la crisis? ¿Cómo salimos de la crisis? Esa es la gran enseñanza que tenemos que recibir. En esta historia, este muchacho nos da cuatro detalles, 4 puntos que nos indican cómo se sale de la crisis, cómo se puede salir de la crisis. Y es lo que ahora vamos a ver. Primer detalle, primer punto. Hay una palabra ahí que lo explica todo, que es el punto de referencia, el inicio, el origen del cambio, el punto de inflexión. Y es la frase que dice volviendo en sí. Volviendo en sí. ¿Qué significa volver en sí? Significa tomar conciencia de la realidad, reconocer dónde está, reconocer que allí no quiere estar. Y a partir de ahí, busca una alternativa, la casa de mi padre. Y toma una decisión, me voy a la casa de mi padre. Es decir, toma conciencia, reacciona, razona, entiende que allí no quiere estar, que quiere salir de allí, busca una alternativa, un sitio donde ir, y a partir de ahí toma la decisión de ir. Razona, busca alternativas, busca soluciones y toma una decisión. Esa es la clave. Donde estoy no quiero estar, busco una alternativa para salir de aquí. Porque evidentemente de nada sirve salir del pozo si no sabes dónde ir, si no tienes dónde ir. Hay gente que sale de la droga, gente que sale del alcohol, pero obviamente si no encuentran dónde ir, si no encuentran una alternativa válida, lo más seguro es que vuelvan a caer. Hay mucha gente que vuelve a caer después de haber salido, porque no encontraron dónde ir, no sabían dónde ir. De nada sirve salir de un sitio si no sabes dónde ir. Lo más seguro es que vuelvas a caer. ¿Cuántas mujeres, por ejemplo, están deseando de divorciarse del marido, por desgracia? Y te dicen, es que no tengo dónde ir, es que no sé dónde ir. Por lo tanto, tan importante es querer salir como saber a dónde ir. Ese es el tema. Eso es usar la cabeza.
tomar conciencia de nuestra realidad, tener claro lo que queremos hacer, cómo lo tenemos que hacer y buscar alternativas para hacerlo. Y es importante ese detalle, ¿no? Reconocer la situación en la que nos encontramos, porque por desgracia hay mucha gente que está en crisis y no lo reconoce. Intenta aparentar que no pasa nada, que no está en crisis, que ella va bien. Incluso la vemos salir de la casa, del portal, muy arregladita, muy bien, a comer por ahí, como para aparentar que no pasa nada, que ella está bien. Cuando en el fondo sabemos que igual no tiene ni para pagar la luz, ni para pagar el recibo de la luz. Evidentemente eso es una forma de engañarse a sí misma, eso no vale. Lo primero es reconocer que estamos en crisis y que estamos necesitados. Y no pasa nada por reconocerlo. A todo esto que yo he dicho, lo de tomar conciencia, reaccionar, buscar soluciones, pensar, todo esto se puede resumir en la frase, en la palabra, usar la cabeza. Usar bien la cabeza. En tiempos de crisis tenemos que usar bien la cabeza. Pensar, razonar, buscar soluciones. Eso es usar bien la cabeza. Y esto es muy importante. Es muy importante porque, desgraciadamente, por no usar bien la cabeza, en tiempos de crisis, hay gente que termina muy mal. Hay gente que está terminando muy mal. Hay gente que acaba en el psiquiátrico, en el hospital, en la calle. Hay gente que acaba en la cárcel. Y lo peor de todo, hay gente que acaba en el cementerio. La crisis hace que mucha gente, por ejemplo, se tira a la mala vida. Alcohol, la droga, y acaba tirado en la calle. Hay gente que se deprime, entra en ansiedad, en angustia, y acaba, ya digo, en el hospital. Y hay gente que incluso se suicida y acaba en el cementerio. Y hay gente, mucha gente que incluso en tiempos de crisis se mete a la mala vida, en el sentido de que participa en el mundo de la delincuencia y es capaz de hacer cosas que en condiciones normales no haría. Y se mete en el contrabando, y hay mujeres que se prostituyen, y hay gente que no robaba y ahora roba, que no mentía y ahora miente. O sea, que la crisis les lleva a hacer cosas que en condiciones normales no harían. Repito, gente que trafica, gente que roba, gente que estafa para salir de la crisis. Y muchos de esta gente, evidentemente, acaban en la cárcel. Gente que, por ejemplo, están en crisis y no tienen nada y se ponen a vender drogas para ganarse la vida, para buscarse la vida. Pero evidentemente eso no vale, porque al final posiblemente acabe en la cárcel, o sea, peor todavía. Pero desgraciadamente, repito, hay gente así, hay gente que, pues eso, que en tiempos de crisis, por no usar bien la cabeza, termina haciendo cosas que no debe, y bueno, las consecuencias al final son bastante negativas. Ese, digamos, que es el punto primero, usar bien la cabeza. Punto segundo, este muchacho dice que se levantó y se fue. A la mañana siguiente se levantó y se fue. O sea, lo que dijo que iba a hacer, lo hizo. Fuerza de voluntad. Segundo paso, segundo punto importante, tener fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal y quiere estar bien, uno necesita mucha voluntad, mucha fuerza, mucha confianza en ti mismo, mucho poder interior, por llamarlo así. Confiar en Dios, confiar en ti y tener ganas y esfuerzo, o sea, tener fuerza de voluntad para salir de ahí. El muchacho era consciente que de donde estaba a donde quería estar había un camino que recorrer. Y que ese camino, todo camino, por largo o corto que sea, comienza con un primer paso. El primero, el más difícil, el arranque. Y para eso hace falta tener fuerza de voluntad, y constancia, y ánimo, y fuerza. Y bueno, este muchacho demostró tenerla. Me voy y me voy. Desgraciadamente eso pasa muchas veces. Eso pasa muchas veces. Es decir, muchísimas veces cuando de no se pensaba una cosa, voy a ir aquí, voy a ir allí, voy a hablar con este, voy a hablar con el otro, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, tenemos esas ideas, teóricamente. Llega la mañana, estamos en la cama, y en la cama ya pensamos, ¿y para qué voy ahí? Y va a hacer para nada. Si estoy harto, si ya he ido otras veces, y es para nada. Al final nos desanimamos, aburrimos, y todo lo que teorizamos por la noche lo tiramos a la basura por la mañana.
Por eso digo que es muy importante la fuerza de voluntad. Punto tercero. Actitud. El camino hay que recorrerlo. De aquí a aquí hay que recorrer el camino. ¿Cómo se recorre ese camino? ¿Con qué espíritu? ¿Con qué talante? ¿Con qué actitud? Ese es el tema. Este muchacho demuestra aquí detalles muy bonitos en su actitud. Primero, coherencia. Porque lo que dijo que iba a decirle al padre, eso fue lo que le dijo. Coherencia. El camino no le hace cambiar. Se mantuvo en sus principios. Eso es muy importante. La constancia y la fidelidad a tus principios. Lo que dijo que... O sea, la coherencia. Lo que yo digo, o sea, lo que yo pienso lo digo y lo que digo lo hago. Eso es coherencia. De principio al fin. Al padre le dijo lo que pensó decirle. Eso es muy importante. Porque él, como hacemos mucho, cuando puede pensar una cosa, pero para la hora de la verdad, muchas veces pasa eso, ¿no? Nos justificamos, ponemos excusas, mentimos. Bueno, papá, es que me pasó, es que yo, fíjate lo que me pasó. El niño podía haber contado, podía haberse justificado delante del padre, haberle contado una trola, haber, haber puesto excusas. Pero no, el niño fue sincero, fue honesto, fue claro, fue transparente. Evidentemente, eso es un buen ejemplo. Es una buena actitud. Luego otra cosa, la buena disposición. Ese niño dice que estuvo dispuesto a trabajar de jornalero. Fue consecuente con su realidad. El niño había sido rico, pero ahora era pobre. Y como pobre pensó como pobre. Y como pobre dijo, bueno, pues si tengo que hacer de jornalero, voy a hacer de jornalero. Estoy dispuesto. Buena disposición. Eso es muy importante para salir de la crisis, la buena disposición. Yo conozco a gente que están pidiendo un bocadillo en Cáritas y tú vas y le dices, mira, chica, que hay un trabajo ahí, una señora que busca a una chica para que le limpie. Y va y te dice, no, pero yo soy enfermera, yo quiero un trabajo de lo mío. Yo estoy esperando un trabajo de lo mío. O sea, no quiere trabajar limpiando una escalera y te pones en la cola de Cáritas a pedir un bocadillo. Me parece que eso no es una buena disposición. Pienso yo, ¿eh? No me encaja a mí eso. Por lo tanto, este muchacho demuestra tener buena disposición. Eso es actitud. Coherencia, disposición, honestidad, sinceridad, transparencia delante del Padre. Yo creo que eso es una actitud positiva. Positivo. Entre otras cosas porque la mentira no sirve para nada. Las mentiras tienen las patas muy cortas. Hay gente que va a buscar un trabajo, falsifica su currículum, intenta de engañar para trabajar. Y a los 4 días lo descubren y lo echan. Si vas con la verdad por delante y sinceramente y honestamente, te garantizo que tiene más posibilidades. Porque, repito, las mentiras al final se cogen, se descubren. Es mejor ir con la verdad por delante. Ser legal incluso en tiempos de crisis. Porque como decía antes, en tiempos de crisis uno se habitúa o usa la mentira y estas cosas para salir adelante, ¿no? Y eso no sirve para nada. Yo pienso que nosotros, como creyentes, como Dios de Dios, tenemos que ser honestos, tenemos que ser legales y leales, ser honrados, incluso en tiempos de crisis. Tenemos que ser sinceros y honestos, incluso en tiempos de crisis. Y por último, el cuarto punto que también, yo creo que es el más importante de todos. Este muchacho cuando sale, va a casa del padre y se encuentra con su padre. Obviamente su padre le ayudó, su padre le dio todo lo que tenía. Punto importante, para tú salir de la crisis, la clave está en encontrar gente que te ayude. Encontrar a alguien que te ayude. Eso es fundamental. Yo creo que eso es lo más importante. Fijaos, si este muchacho en vez de encontrarse con su padre, por un casual, se encuentra con el hermano, evidentemente la reacción no hubiera sido la misma. La reacción no hubiera sido la misma. Pero afortunadamente se encontró con su padre. ¿Qué significa esto? Aplicándonos a nuestra vida. ¿Tú quieres salir de la crisis? Por supuesto, busca gente que te ayude. No te rodees de gente que lo que hace es hundirte más y meterse contigo y culparte. Y es que tú no has sabido, es que tú tienes que haberlo hecho, es que tú tal. Eso no puede hacer. Hay gente que se siente mal, se siente culpable y encima la misma gente que lo rodea, le acusa, ¿no? Es que tú tienes que haber ido, es que no tenías que haber comprado, es que no tenías que haberte metido aquí, es que no tenías que haber eso hecho. Yo lo que quiero son soluciones. No que me culpen, que me acusen, que me acosen. Por lo tanto,
creo que lo importante es eso. A ver, voy a buscar gente que me ayude, gente que me aporte, gente que me ayude a salir del pozo, no gente que me acuse y que me hunda más, gente que me ayude a salir del pozo. Eso es fundamental. Y me da mucha pena cuando veo a gente que lo está pasando mal y están en el bar y se juntan con otro que está igual que él y se ponen a contar sus penas. No, no vale, eso no vale. Tenéis que juntaros para buscar soluciones. Iros a buscar gente que os ayude y que os aporte cosas y que os enseñen y que os ayuden a salir del pozo. Esa es la idea. Repito, yo sé que hay gente, pero muy poca, que logra salir de la crisis por sí solo, por sí mismo. Pero son las menos. La mayoría de la gente que sale de la crisis es porque un día encontró a alguien que le ayudó, que le echó una mano y le sacó de ahí. Por lo tanto, repito, creo que esto es lo más importante. Saber rodearnos de gente que nos puedan ayudar. Y evidentemente también, si estamos en la otra parte, tenemos nosotros que estar abiertos a ayudar a los demás. Si alguien viene a pedirnos ayuda, si estamos nosotros en otro bando, también tenemos que estar dispuestos a ayudar a estas personas, como el padre de este muchacho hizo. Creo que esas son las claves para el salir de la crisis, ¿no? Primero, usar bien la cabeza, pensar bien las cosas, razonar, buscar soluciones. Segundo, fuerza de voluntad, buena actitud, buena disposición, esfuerzo, confianza, ahí. Y por último, encontrar gente que te ayude, rodearte de gente que te pueda ayudar. Yo creo que son las claves para este salir de la crisis, ¿no? Y si os dais cuenta, al final, este muchacho, cuando se encuentra con el padre evidentemente le da lo que tenía que darle, ¿no? Lo que tenía. Lo que su padre, como padre, le dio pues, lo mejor que tenía, ¿no? Es decir, que este muchacho al final terminó mejor de lo que esperaba. Él iba dispuesto a ser de jornalero y al final termina mucho mejor de lo que esperaba. Como hijo de su padre, ¿no? Recupera de alguna manera su estado. Prueba de que cuando uno va por la vida de forma legal, de forma honrada, de forma justa, como tiene que ir, como Dios manda, yo creo que al final sale ganando. Cuando la gente va de legal y va con sinceridad y con buena disposición y con buena actitud, yo creo que al final se sale de la crisis y que al final se consigue lo que se necesita, lo que uno quiere y lo que se tiene que tener, ¿no? Pero repito, buena disposición, fuerza de voluntad, la cabeza en su sitio y rodearte de gente que te ayude, de gente que te aporte cosas, de gente que te saque de ahí. Yo creo que son las claves para salir de la crisis. Bueno, pues eso es lo que yo quería compartir y ahora si queréis, pues no sé, seguimos un poco en plan tertulia, comentando cosas sobre el pasaje. ¿Vale?